Estamos de regreso en el programa y ahora vamos a estar con Joseph Sumaeta. Él es gerente de Aptitus, una de los portales de las empresas para búsqueda de empleo más eficientes que hay en el país. Bienvenido. Gracias, ¿cómo está, Quique? Uno de los grandes temas para la población de la calle que no está protestando ni haciendo cosas es buscar empleo. Mientras los periodistas con los analistas políticos solemos estar hablando de temas muy ideales, pues muy intelectuales sobre constitución, la gente dice, ¿y a nosotros cómo nos va a afectar? ¿Esta crisis política va a afectar la generación de empleo? Bueno, lamentablemente sí. Ocurre que la incertidumbre afecta de manera directa a las empresas. Las empresas protegen su inversión y protegen los gastos de una u otra forma. Ya en la etapa anterior, la primera vacancia, los indicadores, incluso de empleos que nosotros podemos medir desde el portal, mostraban un 30% de retracción de parte del empresariado a la hora de buscar empleos y casi de manera lineal un aumento de parte de los colaboradores o de los postulantes empezaron a buscar más empleo. Eso significaba que esta incertidumbre hace que las empresas dejen de querer contratar, pero que hace que la gente más bien esté más ansiosa y que esté buscando tal vez empleos porque ya empiezan a tener temor con respecto a lo que está ocurriendo en su empresa o en lo que pueda estar ocurriendo en un futuro no muy lejano. 30%, o sea, 30%. 30% de las ofertas de empleo se retiraron. Se retiraron con respecto a periodos similares en épocas pasadas, ¿no? Estamos hablando de empleo formal. Empleo formal, así es. ¿Tú tienes una idea qué puede pasar con el empleo informal? Porque resulta que el empleo informal es mucho más importante en nuestro país, es muchísimo más grande en el país que en el formal. El empleo informal definitivamente va a tener que crecer. Mucha gente que está en este momento trabajando de manera formal va a perder el empleo. Lamentablemente esto ocurre y ha ocurrido en varias crisis, incluida también el problema climático que hemos tenido a inicio del año pasado. Eso nos afectó y nos afectó de esa manera y de manera directa. Quiero entender que la crisis política no solamente hace que los empresarios dejen de contratar más gente que tenían proyectado, o sea, vamos a contratar 10 obreros más, o 3 empleados, o una telefonista, sino que empiezan a despedir gente para resguardarse y poder economizar. Sí, eso pasa. Lamentablemente esa es parte de las acciones. Así como pueden ahorrar en marketing o algunos gastos sobre proveedores, cuando ya no tienen de dónde ahorrar, lamentablemente uno de los recursos es generar un gasto menor en planilla o en personal. Esto ha pasado en diciembre. Así es una evidencia de ese poquito. Sí. ¿Y sigue durando? No, ¿Cuánto duró? Duró lo que duró este periodo de vacancia y hasta que ocurrió que PPK terminó quedándose en el gobierno. O sea, ¿días? Arrancó enero y en enero hubo un aumento considerable de la cantidad de empleos. Es muy sensible el empleo con respecto a la situación económica y política. Y ahora, ¿cuánto puede durar este proceso? Porque no hemos salido de la crisis, o sea, hay una vacancia. Correcto, la ¿no es cierto? O sea, dura. Se fue, y ahora viene un nuevo presidente que nadie sabe qué va a hacer, con quién va a gobernar, ni cuáles son sus políticas. ¿Cuánto puede durar la retracción en el empleo? Va a durar lo que dure en llegar las primeras señales o los primeros indicadores de una reactivación política saludable. Como comentabas hace un rato, la gobernabilidad es uno de los puntos que se van a empezar a debatir de aquí en adelante y esto es lo que van a empezar a mirar los empresarios al corto y mediano plazo, porque pueden ocurrir cambios, puede entrar un nuevo presidente, pero van a existir siempre estas trabas o estas cosas que se han podido observar a lo largo de estos últimos meses que igual van a preocupar y no van a dejar claro si es que van a dejar gobernar al nuevo presidente, si va a poder actuar de manera libre, si se van a desarrollar las obras y todo lo que se venía conversando y trabajando. Esto hace de que no sea muy claro el panorama hasta que se den estos indicadores o estos primeros gestos de un trabajo ya en conjunto. ¿Cómo ves tú el país en cuanto a empleo, inversiones que tienen que ver, que están muy ligadas en los próximos, no sé, hasta julio, digamos, hasta el 28 de julio, que es un ícono para la política, donde se escucha un nuevo mensaje, es un nuevo respiro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a ir, si bien no de una manera de crecimiento muy claro, porque
veníamos en épocas de crecimiento del empleo, se había reducido mucho el empleo y el subempleo también había reducido en un indicador muy importante. Yo creo que vamos a entrar en una etapa un poco en piloto automático. El crecimiento no va a ser mayor, vamos a tener cierta retracción, pero no creo que sea algo muy drástico. Yo creo que tendría que pasar algo mucho más crítico de aquí a julio como para que se afecte de manera muy considerable la contratación y bueno, obviamente el hecho de que vayan a perder el trabajo muchas personas. Yo espero, y por lo que también conversamos hace un momento, no ha habido mucho movimiento a nivel del peruano de a pie, si bien hay mucha atención con respecto a lo que está ocurriendo, porque sí, pues afecta mucho al trabajo, yo creo que es optimista, porque ve que muchas cosas no es que vayan a cambiar de manera drástica. Entonces, esperemos que la empresa, que el que contrata, esté siempre atento y activo también a la hora de poder actuar de la misma forma y que, bueno, que este escepticismo o esta incertidumbre no lleve a tomar decisiones apresuradas, porque no es necesario el tal vez guardar algo, porque en realidad se puede seguir trabajando y en la medida en la que van ocurriendo las cosas, ir haciendo ajustes, ¿no? ¿Qué sector poblacional va a ser el más afectado? ¿Quiénes van a tener en estos meses mayores problemas para conseguir empleo? Principalmente los cargos operativos. Siempre la base de la pirámide termina por afectarse porque son los cargos que tienen mayor rotación y se pide una cantidad mayor de estos perfiles profesionales. Son los primeros y históricamente siempre han sido los primeros en ajustarse un poco. Se evita la rotación, pero ya no se está contratando más. Entonces tratan de quedarse con la gente con la que vienen trabajando y la inversión que podían haber tenido en adelante para crecer en operativa lo van a frenar un poco. Yo sé que a veces estas preguntas son difíciles, pero ¿qué crees tú que deba hacer Vizcarra desde mañana mismo, desde pasado mañana, cuando asuma el gobierno, para no perder empleos, para no hacer y para que por el contrario se generen empleos y se genere confianza en los empresarios para que hagan mayores inversiones de expansión o de nuevas empresas? Debe actuar rápido, debe confirmar un gabinete lo más rápido posible, debe buscar estos lazos y estas alianzas con los otros partidos políticos de manera rápida pero claras, que no se note un amarre o algo que pueda hacer dudar a la gente o a las empresas. Y en realidad yo creo que las políticas de promoción del empleo tienen que darse de manera inmediata, tiene que haber un acercamiento al lado del privado, a la empresa, para que puedan sentirse tranquilos de poder seguir actuando, de que se van a dar todas las medidas para que ellos y su inversión estén protegidos y que, bueno, esta etapa es corta y que no va a durar mucho tiempo y que en adelante debería haber mucha más promoción del empleo y de proponer que haya mayor inversión y crecimiento de parte de las empresas. ¿El inminente aumento de la remuneración mínima vital crees que debe postergarse, que este es el momento para darla o para parar un poco el asunto? Es una situación muy complicada. Yo creo que no van a poder aplicarlo en ese momento, van a tomarse un tiempo tal vez. Lamentablemente ya venía encaminado, pero tal vez este no es el momento adecuado y hay situaciones que hay que velar primero y luego yo creo que podría retomarse en un corto plazo. ¿Cuál es el tipo de empleo que podríamos esperar con una acción rápida del gobierno? ¿En dónde podríamos generar empleos para los peruanos? En la promoción de la inversión. Hay muchos proyectos, incluso aquí en Arequipa, que han sido paralizados y que vienen por temas políticos. A nivel nacional estamos en una situación muy parecida y es porque la incertidumbre política llega muy rápido y de manera directa a esto. Aparte, bueno, de otros problemas que hemos tenido, como el caso de Odebrecht, que muchas empresas también han ido dejando de actuar y esto ha dejado en un estado de catatonismo o de inamovilidad a muchas empresas por miedo pues, a ser relacionados o a estar generando alguna mala imagen. Yo creo que lo que hay que hacer es tomarlo con calma, no debería ni asustarse la gente ni las empresas
y ver con mucho optimismo qué puede ocurrir de aquí en adelante. El optimismo va a ser lo que nos ayude a que el empleo siga creciendo y se siga manteniendo de manera sostenida en el país, y que el crecimiento que hemos logrado en mucho tiempo pues no se frene en este momento, y que haya trabajo para todos. Joseph, te agradezco mucho Gracias por a ti haber por la venido. invitación. Cuando concertamos esta entrevista días antes, la idea era generar un panorama de cómo conseguir trabajo, las mejores condiciones y estas cosas, pero la coyuntura nos obliga a tocar estos temas que son los que realmente preocupan a la gente. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti. Joseph Sumaeta, gerente general de Aptitus. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos voy a estar con José Luis Vargas. Él es sociólogo. Vamos a hablar de lo que ha pasado con Pedro Pablo Kuczynski, lo que viene con el nuevo presidente Vizcarra, pero también con nuestros políticos y sus deteriorados valores y su casi inexistente moral. Tras la pausa, seguimos en modo avión.